del sexto P, que se encuentra también con nosotros. El día de hoy damos por inaugurado el evento de este semestre, que es la Tlahuachita Ignorante. Este evento es una serie de lecturas comentadas por parte de expertos invitados que nos comparten reseñas, incluso hasta opiniones y, bueno, comentarios en general de su perspectiva de literatura clásica o no tan clásica, ¿verdad?, que pueda ser de aporte para las ciencias del comportamiento. Entonces, el día de hoy tenemos de invitada a la doctora Ailén Salazar Jasso, quien pues en más de una ocasión ha estado acompañándonos y apoyando los distintos proyectos que se tienen en el Centro de Investigación de CIETA, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio con la participación de la doctora, que siempre son muy oportunas. Doctora, le dejo el micrófono y pues muchas gracias. La maestra Rosa está representando y efectivamente, como lo mencionas, hemos estado ya participando en varias de estas presentaciones de la Tlahuachita Ignorante. Qué bueno que coincidió el horario con estudiantes que ahorita les estoy dando clase, porque también para que vean un poco la conexión de esto, que aunque es un texto sociológico, pues se van a dar cuenta que hay una vinculación. De hecho, por ahí ya en clase pues estuvimos leyendo sociología. Entonces sirve para también vincular todos estos temas a lo que se ve en clases. Y bueno, invitarlos a que sigan las presentaciones de la Tlahuachita. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este texto que elegí esta vez para presentar aquí se llama Epistemologías del Sur. Es de un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos. Él es portugués, él es de Portugal, y se formó y estuvo mucho tiempo también en Brasil. Es un autor que se ha enfocado mucho al tema de la teoría crítica, pero no la teoría crítica fidedignamente desde la mirada de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, sino es una ya revisión latinoamericana, iberoamericana, de lo que es la teoría crítica como comúnmente la conocemos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes quiero que veamos este video, que es un video que se realizó especialmente sobre la obra de este autor, que nos sirve como introducción. Adelante, por favor. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura de Sousa Santos. Las parteras o quisitl, término que en náhuatl se emplea para designar a un médico experimentado, tiene la función de ayudar a las mujeres embarazadas a llegar a buen término. Las atienden desde el comienzo del embarazo, las acompañan, las aconsejan y se vuelven sus confidentes. El embarazo, desde el punto de vista de la partera, debe ser leído desde diferentes perspectivas: anímicas, sociales, rituales y biológicas. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública. Los médicos aplican un protocolo estandarizado que contempla el embarazo y el alumbramiento como un fenómeno biológico cuya efectividad radica en la reducción de casos de mortandad. Así, mientras que la partera ve a la mujer como un individuo integral, una red social y un núcleo ambiental, la institución aplica una metodología diligente y específica.
El discurso hegemónico deslegitima la tradición y sus prácticas. Aunque las parteras atienden a cientos de mujeres de manera efectiva, fue hasta 2005 que la Organización Mundial de la Salud emitió un reconocimiento a la gestión de las parteras en el mundo, lo que propició el desarrollo de protocolos con la finalidad de certificar lo que se hace evidente es cómo un organismo internacional se abroga el derecho de sancionar una práctica que pertenece a otros conocimientos. La modernidad occidental extendió un pensamiento de las diferencias que fundamentó su proceso de expansión y dominación sobre los pueblos y culturas que colonizaban. Un pensamiento que separó lo correcto de lo incorrecto. Desde el siglo XV, las potencias europeas demarcaron, a golpe de fuerza y de violencia, las líneas de división entre las metrópolis y las colonias. La zona del mundo constituida por el orden de la razón y la civilización, y las regiones habitadas por la confusión y el caos. Los hombres y las sociedades modernas, definidas por sistemas legales de regulación de los actos y las mentes, y la vasta región de los pueblos salvajes, sin orden ni moral. Por ello fue posible declarar la terra nullius, es decir, la tierra sin leyes, que justificó la invasión y apropiación de los territorios indígenas. La fuerza colonizadora estableció el límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta la bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía que debería llenarse por la civilización, hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria, muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza, que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Nakayatsi. Itzaya. Kamasobu. Cochistli. Nenemi. En 1930, los chamanes fueron perseguidos por el régimen estalinista que incautaba sus herramientas rituales. También fueron asediados por psiquiatras y antropólogos que explicaban su comportamiento como resultado de una enfermedad mental. En 19
1914, Czaplinska sostuvo que los chamanes presentaban histeria ártica, caracterizada como un desequilibrio mental. Durante años posteriores, fueron considerándolos neuróticos, paranoides o incluso psicóticos, juzgados como enfermos mentales o mentirosos. Las prácticas y creencias de los chamanes siberianos fueron castigadas incluso con la muerte. Mirada hegemónica que al cuidar su centralidad y dominio margina y hace desaparecer el pensamiento de otros, elimina otras formas de interpretar el mundo. Boaventura y sus acentos, saberes del sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura y sus acentos. Bien, pues este video es una serie de videos que por ahí siempre lo ando promoviendo porque los produjo Diego Lizarazo Arias en la UAM Xochimilco, y la idea era que el conocimiento no se quede en los artículos científicos en las revistas, sino que también salga a otras formas de comunicación. Entonces por ahí también los pueden encontrar en YouTube, se llaman Irrupciones al Sentido Común. Bien, como ya nos mencionaba, ahorita un poco retomaré algunas cuestiones del video. Boaventura de Sousa Santos, es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale, en Estados Unidos, o en Portugal, en la Universidad de Coimbra. Y una de sus teorías, o la teoría que más lo identifica, es Epistemologías del Sur. Esta publicación es del 2011, la encuentran en la Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana en Teoría Social, se llama Utopía y Praxis Latinoamericana, y algunos de sus conceptos que él utilizó, que ha analizado y algunos resemantizado, pues son la sociología de las ausencias, de las emergencias, la ecología de saberes, la traducción intercultural, y se enfoca mucho en procesos políticos y movimientos indígenas contrahegemónicos. Él, cuando empieza a hablar o a teorizar sobre estos temas, pues con quien él estaba debatiendo principalmente era con los autores clásicos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, principalmente Theodor Adorno y Max Horkheimer. Eran los con los que él debatía, porque decía, si bien Adorno tiene una mirada muy crítica en términos de ciencias sociales, humanidades, pues sí decía, esa mirada es desde ese pensamiento, lo que le llaman los críticos del colonialismo, es un pensamiento eurocentrista, es decir, son miradas que surgen de Europa y que se trasladaron de manera universal a Occidente, cuando pues también habría que reconocer las miradas desde las realidades, en este caso latinoamericanas. Y bien, este es el artículo, lo pueden buscar de esa manera y lo encuentran, poniendo el nombre de la revista y el título del texto. ¿Qué es lo que el foco de la teoría de Boaventura? Es la crítica al eurocentrismo, es criticar ese modelo económico desarrollista, extractivista, que ha dominado desde el periodo colonial. Estos modelos extractivistas se les denomina así porque extraen ganancia en general de cualquier territorio, de cualquier situación social, pero los costos de esa extracción se quedan en el lugar en donde se hizo la extracción. Costos ambientales, costos de desigualdad, económicos, etc. Entonces, es un crítico, obviamente, de los costos sociales del capitalismo, y él decía que era tan difícil imaginar el fin del capitalismo como es difícil imaginar que el capitalismo no tenga fin. Y es ahí de donde él parte, donde dice, sí, ya estamos en una situación donde el capitalismo lleva siglos y no podemos desenraizarnos de él, pues al menos hay que cuestionarlo, hay que ver cuáles son los costos
de este desarrollo capitalista que ha llevado pues a situaciones que hoy en día pueden generar estas condiciones actuales en las que vivimos, cuestiones de desigualdad, cuestiones políticas extractivistas, pobreza, etc. Y él decía, ligado al capitalismo va el colonialismo, y empieza a reflexionar sobre este colonialismo, no solo pensando en el colonialismo pues de la época del Cristóbal Colón, lo que le llaman, lo que le han llevado como el descubrimiento de América, sino el colonialismo interno, es decir, aquellas perspectivas, ideas que hemos adoptado desde el colonialismo y que las seguimos reproduciendo en nuestra vida cotidiana. Entonces él decía, el colonialismo interno se mantuvo aún después de las independencias de las naciones. Y dice, el colonialismo es una gramática social que atraviesa la sociabilidad, el espacio público, privado, las culturas, las mentalidades y las subjetividades. Y ponía pues en la mesa temas como el que vimos en el video, como las parteras, que pues es un saber que se ha dejado de lado por el hecho de ya no encajar en lo que actualmente o desde hace unas décadas para acá pues se denomina como conocimiento válido para llevar a cabo un parto, por ejemplo. Entonces ese colonialismo de dejar a un lado los saberes populares, los saberes indígenas, pues termina reproducido por toda la sociedad, no solo desde alguien que llega y coloniza un territorio. Y esta crítica eurocéntrica, dice Boaventura, dejó de preocuparse por el fin. Él decía, la crítica eurocéntrica, es decir, la teoría crítica de Adorno, de todos estos autores de la Escuela de Frankfurt, dejó de preocuparse por el fin del capitalismo y centró su creatividad en desarrollar un modus vivendi dentro del capitalismo, pero tratando de minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista, que era dominada por principios individualistas, contrarios a los comunitarios, principios de competencia, contrarios a la reciprocidad, y principios relacionados a las ganancias, contrarios a la solidaridad, a la complementariedad. Y ponía ejemplos como la socialdemocracia, el keynesianismo, el estado de bienestar o el estado desarrollista, que bueno, son modelos político-económicos que están posicionados desde esta mirada, no acabar con el capitalismo porque es muy difícil, pero solo minimizar los costos sociales. Y por eso pues hoy en día tenemos prácticas como pues no pidas popote en el restaurante, pero pues Coca-Cola sí se está llevando todo el agua para hacer refrescos embotellados, pero pues tú no pidas popotes en el restaurante. Entonces son ese tipo de críticas que hace Boaventura de Sousa Santos, de decir esto no es suficiente. Y en este tipo de modelos político-económicos, pues una de las cuestiones imperantes, como el estado de bienestar, es la redistribución de la riqueza a través de programas sociales, becas, etc. Y él dice, eso está bien, pero no puede haber una redistribución de la riqueza nacional que no produce una legitimidad si no hay una riqueza plurinacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que no nada más se trata de repartir riquezas económicas, sino también de reconocer la pluralidad de los saberes y los conocimientos dentro de un espacio social. Y entonces decía, los procesos políticos tienen que ir acompañados de derechos colectivos para que haya transformaciones políticas, culturales, mentales, subjetivas, etc. Y es así como él empieza a hablar de las epistemologías del sur, que él lo hizo desde una cuestión metafórica. Había quien he escuchado en debates sobre él que lo critican porque dicen, bueno, pero pues ¿por qué hablar de epistemologías del sur? La epistemología es una, y es la forma en cómo se genera conocimiento y cómo se conoce el mundo. Ya el contenido que se genere de conocimiento pues ya dependerá de cada contexto, pero la epistemología es una. Eso se le cuestiona a él. Sin embargo, él dice, es que hablar de epistemologías del sur es una forma metafórica. No lo hablo en términos de una ubicación geográfica particular, aunque reconoce, dice,
la mayoría de los saberes que han sido colonizados y por lo tanto invisibilizados se encuentran en el sur del planeta. Pongamos como ejemplo Latinoamérica y África. Pero él dice, puede haber epistemologías del sur en Estados Unidos o en Francia, a través de un migrante que se mueve hacia estos países y trae toda una serie de realidades, saberes, subjetividades que no encajan a esos, patrones de ideas, comportamientos, etc. Entonces, el sur global no es un concepto geográfico en su título de Epistemologías del Sur, y es una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo, el colonialismo a nivel global, y también se enfoca mucho en las resistencias que ha generado pues este tipo de sufrimiento humano. Entonces, esa es la razón por la que se le denomina epistemologías del sur. Entonces él dice, para que haya epistemologías del sur, que ahorita vamos a ver brevemente algunos conceptos, dice, tiene que haber otra episteme histórico-cultural, una epistemología que surja de esos saberes ancestrales, populares, de esos pueblos que han sostenido históricamente pues muchas de las realidades latinoamericanas o africanas, por poner ejemplo, y dice, no tomar distancia de estos conocimientos eurocéntricos no significa echar a la basura. De hecho, él toma uno de los conceptos que ahorita vamos a ver, y del todavía no, que es de Europa, para darle una lectura nueva de acuerdo a esta lógica. Y él dice, tomar distancia no es echar a la basura, sino asumir estas lecturas desde nuestro tiempo, desde nuestro continente. Y entonces hace una recreación de la teoría crítica desde el sur. Es decir, pone en cuestión estas visiones no occidentales para darle cabida a lo posiblemente no occidental. Y esto genera que se promuevan maneras alternativas de pensamiento, por ejemplo, concepciones alternativas sobre el Estado, sobre el desarrollo, sobre los derechos humanos. Él es uno de los autores que junto con autoras incluso feministas ha ido de la mano con el tema de los derechos de la naturaleza, porque dice es uno de los aspectos que son saberes que son ancestrales y que los grupos indígenas sobre todo son los que más han defendido esto. Entonces se ha metido a el tema de derechos de la naturaleza, y él dice, la lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia, porque dice, sí hay que luchar por la igualdad, pero también tenemos que luchar porque no todo es una cuestión de universalidad. Hay pluralidad dentro de saberes y conocimientos, sobre todo cuando estos son populares. Y bueno, adentrándonos en algunos de sus conceptos, más importantes, está la sociología de las ausencias. Y esto es una aportación de él, en donde dice, bueno, la sociología de las ausencias, y dirían, bueno, ¿por qué va a haber sociología de algo que no existe? Y él lo que hizo fue reconocer a través de este término aquellos saberes que están invisibilizados, y que no es que no existan, es que no se les permite existir, no se les valida, no se les legitima, y entonces dice, hay una serie de saberes que están ahí y que se ven como no existentes, y a eso le llama la sociología de las ausencias. Se trata de transformar, dice él, objetos imposibles en objetos posibles, objetos ausentes en objetos presentes. La no existencia siempre se produce cuando hay una descalificación de parámetros hegemónicos. Y él dice, hay 5 modos de producción de ausencia. Cuando hablamos del ignorante, del retrasado, del inferior, del localista o particularista, o del particular, y del improductivo o estéril. ¿Cuál es la lógica en cada una de ellas? Cuando concebimos a alguien como ignorante, es porque no se adentra en la lógica de la monocultura del saber y del rigor del saber. Muchas veces cuando estudiamos carreras profesionales, por la lógica de la academia, de la ciencia, estamos dentro de un saber científico, y es nuestro deber hacerlo por estar estudiando una ciencia social. Sin embargo, eso no significa
que vamos a devaluar saberes que no estén dentro de esta lógica profesional, científica, universitaria. Entonces, devaluar saberes implica ponerle una categoría de la ignorancia a alguien. Y es un modo de ausencia, porque es decir, tú no sabes y por lo tanto no existe tu saber. El retrasado es aquel que no se alinea a la lógica de la monocultura del tiempo lineal. En la historia hay un tiempo lineal, acostumbramos a pensar el tiempo como una serie de sucesos lineales. Cuando estudiamos historia nos enseñan hechos en particular, personajes en particular, fechas, y nos olvidamos que en cada periodo hay procesos que muchas veces se vinculan de manera circular, incluso con tiempos actuales. Entonces el tiempo estamos acostumbrados a verlo de manera lineal. Todo aquello que no se alinea a esto, entonces lo vemos como algo retrasado. Alguien que dice, pues voy a desertar de la escuela y me quedo 3 años sin estudiar, pues se le vea como alguien que no se está adecuando a los tiempos educativos. Otra de los modos de ausencia es el inferior, y esto es a raíz de la clasificación social. Alguien que no cumple con ciertos parámetros en una categoría social, pues se le coloca por debajo. El ejemplo más claro pues es cuando categorizamos, por ejemplo, la pobreza, niveles educativos, etc. Otro de los modos de ausencia es lo local o particular, cuando alguien no es globalizado, cuando alguien no se adentra en las tecnologías de vanguardia y entonces no está en esa escala dominante de lo global, de las tecnologías, entonces se le ve como alguien muy localista, y eso había estado visto como algo inferior desde ciertas perspectivas. Y por último está el improductivo o estéril, que es el que no se alinea a la lógica productivista. Alguien que no produce, que está en su casa y dice, bueno, yo quiero tener tiempos de ocio, pues se le ve como alguien improductivo, y automáticamente se deja de lado lo que podría surgir desde el ocio. Se coloca como inexistente una habilidad que pudiera surgir por el ocio, por estar pensando, sin tener que estar produciendo. Entonces, esas son lógicas que llevan a la producción de la no existencia. Otro de los conceptos es sociología de las emergencias, que es lo que viene. Ok, cuando hay sociología de las ausencias, entonces hay que hacer sociología de las emergencias. Es decir, empujar para sustituir el vacío por un futuro de posibilidades. Y esto se utiliza mucho en los pueblos en donde tienen saberes, a lo mejor no están adentrados al método científico, no se han adentrado a estudiar en universidades, profesiones, pero sí tienen saberes que los hacen vivir y funcionar dentro de su pueblo. Y entonces ahí lo que se hace es ir a hacer sociología de las emergencias, que emerjan esos saberes populares para, ahorita vamos a ver el siguiente concepto, para ponerlos en diálogo con la ciencia o con principios científicos. Y aquí uno de los conceptos importantes, que es el que retoma de la filosofía occidental con Ernest Bloch, es el de todavía no. El todavía no, para Sousa Santos, es una manera de decir, es algo que no existe pero puede existir. Y deja de lado ese pensamiento binario de todo o nada, sí o no. No es lo mismo decir, pues ahorita no quiero hacerlo, pero más tarde sí. Entonces dices, todavía no. O sea, sí lo voy a hacer, pero todavía no lo he podido llevar a cabo. No es lo mismo decir, nunca lo voy a hacer. Entonces, Sousa Santos se mete con cuestión gramatical del uso de las palabras y dice, el todavía no, pues te lleva a generar una posibilidad, una esperanza. A decir, no existe ahora, pero puede existir. Y es lo que él dice, es la conciencia emancipadora. Y aquí específicamente hace una crítica a Freud, porque dice, bueno, Freud habló del ello, del yo y del superyo, pero le habló hablar de esa conciencia emancipadora, esa conciencia que dice todavía no, pero lo voy a hacer. Entonces, habría que meternos más a fondo en este punto, pero hay que ver cómo de manera interesante un sociólogo lee el psicoanálisis y dice, aquí falta algo que necesita explicar esa esperanza.
Esta sociología de las emergencias lo que pone en la mesa es generar una ampliación simbólica de los saberes, prácticas y agentes, de modo que se identifique con ellos tendencias del futuro. Es decir, no aniquilar un saber por el hecho de no adecuarse a cierta lógica, como las veíamos hace un momento, sino que se les otorgue un reconocimiento para generar tendencias para el futuro. El ejemplo más claro, por ejemplo, estamos en una crisis ambiental severa, socioambiental, y bueno, habría que voltear a ver un poco a los pueblos indígenas, que son los que históricamente han vivido cerca de la naturaleza. También maximiza probabilidades de esperanza en relación a las probabilidades de la frustración. Y para esto conjuga lo que son el conocer con la acción. Y es aquí en donde Boaventura de Sousa Santos hace también una crítica a los investigadores científicos que solo se quedan en el diagnóstico, en la evaluación, y que dicen, sí, tenemos que conocer, y ese es el paso primero, pero también tenemos que llevar a cabo la acción para poder transformar. Entonces, dice, hacer alternativas, en lugar de pensar en solo lo que tengo disponible, pensar en alternativas posibles. Eso es una de las aportaciones que ya conecta a la investigación con el activismo social. De hecho, yo siempre, desde mi representación de Sousa Santos, para mí él es un teórico de las ciencias sociales, pero también un activista social. Otro de los conceptos interesantes es que dice, bueno, ¿y cómo le hacemos para ver esta sociología de las emergencias que se lleven a cabo? Resemantizar conceptos. Utilizamos por tradición muchos conceptos de autores estadounidenses o franceses o alemanes o ingleses, y también dice él, hay que empezar a innovar en este aspecto, en el sentido semántico y conceptual. A lo mejor empezar a crear conceptos que retraten nuestra realidad latinoamericana. Y entonces él decía, anteriormente la teoría crítica era propietaria de sustantivos que hoy están desapareciendo, o que ya no se les legitima tanto, como lucha de clases, alienación, frente de masas, fetichismo de las mercancías. Y aprovechando que estaban algunos de mis estudiantes, cuando leíamos a Foucault, hablaba mucho de la alienación y costaba entender ese término. ¿Por qué? Porque es un término que ya no se usa comúnmente. Entonces él decía, hoy ya se han perdido estos sustantivos que te retratan unas realidades contrahegemónicas, y entonces lo que se hace es solo como ponerle adjetivo a lo que ya existe. Al desarrollo, pues el desarrollo es extractivista, ahora vamos a ponerle desarrollo sostenible, desarrollo democrático, desarrollo alternativo. La democracia no es suficiente, pues entonces ahora tiene que ser democracia participativa. Los derechos humanos, pues como ya secas no son suficientes, hay que ponerle derechos humanos interculturales o colectivos. Entonces él dice, hay que resemantizar, hay que empezar a ver las realidades desde conceptos nuevos, que a lo mejor esos conceptos ya no son suficientes, y empezar a resignificar la vida, la salud, la naturaleza, el entendimiento. Y aquí siempre me gusta poner un ejemplo, que es de un grupo maya que se estaba haciendo un trabajo ahí educativo para ver cómo aprendían, y se dieron cuenta que cuando se hablaba de inteligencia o de aprendizaje, ese grupo maya no entendía la palabra. O sea, ellos no le daban un significado, no usaban esa palabra de inteligencia o aprendizaje dentro de su lengua, no había una traducción. Lo que ellos utilizaban para referirse a esas operaciones cognitivas era entendimiento, era lo que se podía traducir. Entonces, la palabra inteligencia, la palabra aprendizaje venía dada desde afuera, pero ellos era entendimiento. Y aquí mucho Boaventura de Sousa Santos se mete a estudiar el tema de los zapatistas, para ver cómo ellos, desde su lenguaje, están significando el mundo. Y se da cuenta que hay muchas palabras que nosotros utilizamos desde esta concepción occidental, pero que en los zapatistas no existe traducción cultural. Y este es uno de los conceptos que a mí más me gusta, es ecología de saber. Se me hace un concepto muy bonito, su definición,
porque es justo aquí donde Sousa Santos dice hay que empezar a dialogar. Y no se trata solo de reconocer saberes populares, no significa demeritar el conocimiento científico, sino que pongamos en diálogo a la ciencia con los saberes populares. Y aquí el ejemplo más claro y que ya se está llevando a la práctica, al menos poco a poco, es el ejemplo de las parteras. Desde el CONACYT, hoy en día ya hay toda una línea de investigación en salud que se dedica a ver qué pasa con las parteras, porque lo que están intentando es unir el saber ancestral de las parteras con el saber de la medicina en temas de partos. Entonces dice, estamos en un momento en que cada vez hay más cesáreas, los partos están siendo cada vez menos y resulta que el parto es algo vital para el desarrollo de la microbiota en un ser humano. Y si no hay microbiota, vamos a empezar a tener muchas enfermedades y entonces no podemos dejar de lado el parto. Entonces tenemos que traer a las expertas en parto. Pero como necesitamos también de los avances científicos para disminuir niveles de mortandad, entonces unir los dos saberes populares y conocimiento científico sería una de las soluciones. Y eso es la ecología de saberes. Empezar a darle cabida a saberes que estén fuera de los cánones del conocimiento científico. Y dice Boaventura Sousa, pues justicia social es también justicia cognitiva. Es decir, que no nada más se trata de brindarte servicios básicos, alimentación, vestimenta, no, también brindarte formación, educación, información que sea válida en tu realidad. Y esas serían parte de lo que es la ecología de saberes. Y el diálogo lo coloca como clave para poder llevarlo a cabo. Y hablar de diálogo implica hablar de traducciones interculturales, que es donde se cruzan esas motivaciones que son convergentes, aunque sean diferentes culturas. Ejemplo, las parteras y los médicos. Yo les aseguro que los dos tienen cosmovisiones, subjetividades, historias de vida completamente distintas, pero convergen en algo, en el parto, en que un niño venga al mundo. Entonces, ahí es en donde se debe hacer una traducción intercultural. Yo lo que pienso y espero es que si el CONACYT quiere llevar a buen puerto esta nueva línea de investigación que abre, tiene que tener una buena traducción intercultural entre los médicos y las parteras. Entonces aquí la traducción entre saberes hace posible la ecología de saberes y el objetivo es identificar preocupaciones isomórficas, es decir, preocupaciones que aparentemente son distantes pero que finalmente tienen algo en común. Y bueno, ya para ir concluyendo, las epistemologías del sur vendrían a ser esos nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimientos, a partir de grupos sociales que han sufrido de manera sistemática injusticias como la desigualdad, la discriminación, que han sido producidas por toda la historia del colonialismo y capitalismo que tenemos. ¿Cuáles serían las dos premisas de las epistemologías del sur? La primera, la comprensión del mundo, que era la del video, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Tenemos otras realidades que no precisamente van a encajar a esas cosmovisiones occidentales. Así estamos en Latinoamérica, que es mundo occidental. Y la diversidad del mundo es infinita, una diversidad que incluye modos muy distintos de ser, pensar y sentir y de concebir el tiempo y la vida. Y eso era lo que veíamos en el video, cómo chamanes estuvieron diagnosticados desde la psiquiatría con un tipo de histeria, con un desequilibrio mental, cuando esto era propio de su realidad, de sus subjetividades que sostenían seguramente algunas prácticas ritualísticas propias de su vida. Entonces, es ahí en donde Sousa Santos hace estas reflexiones y, aunque es sociólogo,
pues dialoga mucho con la psicología, con la antropología, con la politología, con la economía y se enfoca mucho a pueblos indígenas. Sería todo por mi parte. Doctora, muchas gracias por esta información. Me parece que es muy interesante para poder seguir promoviendo la diversidad de pensamientos. Y vamos a pasar ahorita a un espacio en donde pueda haber preguntas, comentarios. Creo que este tema es muy rico en distintas áreas. No sé si alguno de ustedes tenga dudas, que pueda alzar la mano. Si el profesor nos ayuda a forzar algo. Bueno, doctora, a lo mejor aprovechando si alguien se anima, ¿verdad? ¿Qué propone? Porque es muy cierto, hay distintos tipos de conocimientos y de hecho muchos colectivos actualmente, tanto dentro del feminismo, dentro de distintas cuestiones políticas, ¿no? Están planteando eso, que no todo el conocimiento es válido, es científico, ¿verdad? Que a veces se queda en una sola frase y aquí podemos ver algo más. Pero también hay una línea que puede haber con respecto a prácticas pues, que pueden llegar a ser negligentes y con efectos iatrogénicos. O sea, se propone algún método, se propone algún tipo de desarrollo de metodologías para este tipo de validación a los espacios, a los conocimientos. De hecho, Boaventura de Sousa Santos, que por tiempo ya no pude abordarlo todo, él maneja dos conceptos, yo no sé si por ahí estaba, ya no lo expliqué, que es la ceguera teórica y la ceguera práctica. Y él lo que dice es, tanto la teoría, es decir, hablando desde los cánones, del método científico, toda la teorización, no se puede olvidar de la práctica porque se vuelve una teoría estéril, es decir, algo que no tiene sustento en la práctica. Y dice, hacer eso es caer en una ceguera teórica. Pero también dice, está la ceguera práctica, que es aquella que solo es llevar a cabo práctica sin voltear a ver la teoría. Y entonces se puede caer en esto que comentas, en prácticas negligentes, prácticas que realmente no es un conocimiento más que válido, legítimo para el grupo en donde se desenvuelve o se lleva a cabo este conocimiento, donde fluye, y entonces puede generar también pues algún tipo de distorsión de la realidad. Entonces dice, no hay que olvidar siempre la ceguera teórica y la ceguera práctica. Por eso yo creo que el método es la ecología de saberes. O sea, el concepto que desprende todo un método es ecología de saberes, porque lo que hace es justamente eso. Tu grupo, por ejemplo, ponías el ejemplo de las feministas, tu grupo feminista tienes una lucha con objetivos, propósitos muy prácticos, pero también tienes que voltear a ver esta teoría del feminismo. Decir qué es el feminismo, desde dónde surge, por qué estamos donde estamos actualmente, y entonces empiezas a poner en diálogo tu saber práctico con tu saber científico. Y entonces el método pues vendría a ser esta dialéctica, el tema del diálogo. Y mucho de la metodología que utiliza Sousa Santos es la hermenéutica, porque la hermenéutica puede funcionar como una epistemología, como una teoría y también como una metodología. Entonces yo creo que por ahí podría ir. Jóvenes, voy para allá. Levantó la mano la compañera de allá y ahorita, por favor, usted. Yo lo que quería comentar era que si no pudiera haber como un efecto espectador en todo esto lo que comenta como un efecto espectador, o sea, de las personas que solamente, o sea, como que esperan que alguien más actúe y, o sea, solamente, por ejemplo, usted que ahorita nos está comentando todo esto, pero de todos los que estamos aquí, ¿quiénes realmente van a tomar la información que nos dio para tomarlo, o sea, llevarlo a día a día? Bueno, aquí yo creo que el riesgo del espectador siempre está. Aquí estamos hablando de una charla en donde pues yo les expongo algo que yo conozco, pero
tienes que también empezar a analizar, a tener autoconocimiento y entonces sí poner en diálogo eso con ese conocimiento existente. Entonces es ahí donde ustedes tienen una responsabilidad. Incluso ahorita yo les puedo decir muchas cosas, pero ustedes son los que van a poner en diálogo su conocimiento previo y su experiencia con lo que yo les estoy diciendo y con lo que Sousa Santos dice. Entonces, una de las cuestiones centrales aquí es el diálogo y en una expectación, pues definitivamente eso es histérico, o sea, eso no existe. Bueno, hay otra manera. El hecho de la evolución del conocimiento global podría llegar a invalidar el conocimiento que se tenía antes. O sea, podríamos decir que nosotros como en esta generación tenemos mayor conocimiento que las generaciones anteriores, pero eso podría llegar a menospreciar el avance que ellos tenían y también en un futuro las siguientes generaciones podrían llegar a decir que nuestro conocimiento está invalidado o que carecemos de cierto conocimiento. Históricamente, sobre todo en este siglo, siglo XX, siglo XXI, si Sousa Santos escribe todo esto que es contemporáneo nuestro, o sea, esta es del 2011. Si Sousa Santos está hablando de esto es porque él, que se dedica a los movimientos indigenistas, políticos, activismo social, pues se da cuenta que efectivamente la globalización ha tenido un efecto positivo es la interconectividad, eso no cabe duda, las tecnologías, pero un efecto negativo ha sido lo que hablábamos de los modos de ausencia del local, es decir, lo que impera como importante es el conocimiento global, que estés a la vanguardia. Eso es el progreso, esa es la idea que impera. Y entonces, ¿qué pasa? Que se va dejando de lado el conocimiento local. Hoy en día, afortunadamente, ya existen movimientos en donde pues, se dice es que esto no debe ser así. Un ejemplo es Sousa Santos, ¿no? Hay muchos otros que dicen pues ya también lo local es importante y los pueblos indígenas también son importantes sus saberes, pero estamos hablando, por ejemplo, de los años 60, de los años 70, en donde al indigenismo se le vio como el atrasado, los 5 modos de ausencia: el estéril, el improductivo, el que no iba con el tiempo lineal, el que no estaba dentro de los cánones del método científico. Es lo que llevó a que surgieran movimientos como los zapatistas, de decir, oigan, nosotros también tenemos nuestra visión del mundo y hay que también reconocerla. Entonces, lo que hace la globalidad es eso, empezar a dejar como de lado la parte local, y eso hace que los saberes se vayan perdiendo. Les pongo un ejemplo muy rápidamente. En Yucatán, las casas mayas tienen un techo que es de palma. Hoy en día son contadas las personas que saben construir ese techo. ¿Por qué? Porque nos adentramos en un parámetro de lo que es una vivienda, que tiene que ser de cemento, que tiene que ser con piso firme, que el techo tiene que ser de concreto, de lámina. Entonces se va perdiendo el saber. Hoy en día se sabe que esas casas son más sustentables, que son mejores para vivir, pero ya no hay quien las haga, se batalla mucho. Entonces, por estas visiones más hegemónicas, globales, se pierden saberes. Y no es que nosotros lo decidamos, es que el sistema lo va empujando. Y es eso lo que puede llegar también a provocar los universalismos. ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí? Entonces, podría decirse que estamos de alguna manera condenados a que en cierto momento, bueno, básicamente eso es como el trabajo del científico, ir desmintiendo o ir comprobando
el conocimiento que se tiene. Entonces es como, no sé, como por así decirlo, un ciclo, pero debemos de, aunque es muy bueno cuestionarnos, también entonces usted consideraría que deberíamos de investigar más antes de, no sé, o sea, como que dar por sentado las cosas, como el ejemplo que pone usted de las casas, de que es como de que, ok, sí, ahora es más, no sé, es más, uno piensa vagamente que es más duradero o de alguna forma es mejor una casa de concreto, pero si no se investiga a fondo, entonces realmente podemos estar luchando por algo que puede ser peor o no puede representar realmente una mejora, o solamente estamos sesgados mediante a lo que nos conviene, no estamos viendo más allá. Entonces podría decirse que la ciencia, incluso la ciencia, es solamente, ni siquiera podría decirse que es una verdad absoluta, solamente como el maestro Benio siempre comenta, una cita, profe Benio, si me escucha, hombre, pero la ciencia solamente es lo más cercano que tenemos a la realidad, es solamente eso, los resultados que estamos teniendo es lo más cercano a la realidad, pero no podemos decir que es una realidad absoluta, porque entonces estaríamos pecando de engreídos, estaríamos pecando de soberbia, porque realmente siempre estamos evolucionando, porque es cosa que tiene la raza humana. Si creemos que lo sabemos todo, o que tenemos la respuesta absoluta a todo, entonces es cuando más estamos equivocados y estamos cayendo en un bucle. Sí. Ya ha habido debates filosóficos, sobre todo en filosofía de la ciencia, donde se dice la verdad absoluta ya se ha superado y no hay una verdad, sino que hay verdades. Y las verdades tienen que ver con cuando tú llevas a cabo el método científico, tú tienes que reconocer que tú como investigador también tienes prejuicios y que hay prejuicios de los cuales no te puedes desprender. El prejuicio por sí mismo no es malo en el investigador. Lo que es malo es no reconocerlo, porque al momento que tú haces tus análisis, tú debes reconocer tus prejuicios para medianamente buscar no sesgar tus datos. Pero el prejuicio es algo que traes contigo. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia previa, porque tenemos conocimiento previo, aprendizajes, incluso tenemos ideologías, todos tenemos posturas políticas, ciudadanas. Entonces, aquí lo que se busca o a lo que apela Sousa Santos no es a demeritar la ciencia o el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque él lo es. Él es un científico social. Lo que está diciendo es, la ciencia tiene que dialogar con otros saberes que no son científicos para poder llegar a resultados un poco más apegados a la realidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de las viviendas, si tú vas a la Ciudad de México y les dices, no, es que la vivienda de Palma, la vivienda maya es mejor, te van a decir, no, si viene un terremoto se me cae encima. Entonces, ahí la arquitectura seguramente tiene sus cimientos, sus principios derivados de la investigación científica para hacer una vivienda que soporte terremotos. Pero esa ciencia, esa arquitectura tal cual no la vas a trasladar a los mayas, porque es otra realidad. Y entonces ahí vas a decir, a ver, ¿qué diría la investigación científica aquí con los mayas? ¿Qué tipo de vivienda? Recuperando este tipo de saberes. Entonces, a lo que promueve Sousa Santos es que no tomemos posturas dicotómicas, verdad, mentira, bueno, malo, sino hacer un diálogo y reconocer que nuestros acercamientos a la realidad siempre van a estar mediados también por nuestros intereses políticos, psicológicos, o sea, subjetivos. Entonces, ¿qué es lo que trata la ciencia? Un poco dejar a un lado estos sesgos y tener, como dice el profe Benio, un acercamiento más próximo a la realidad, o sea, una proximidad a la realidad, pero no olvidando que la ciencia tampoco lo es todo, que tenemos una serie de vivencias, experiencias y saberes
que a veces la ciencia o todavía la ciencia no ha podido leer. Entonces, usted aconsejaría que nosotros no nos encerremos solamente como en lo que por el momento se considera como científico, porque lo que podemos muchas veces, no sé, decir o pensar que es charlatanería o cosas así, o que es pseudociencia realmente, o que es cosa mística o así, simple y sencillamente es ciencia que aún no logramos entender o no hemos logrado explicar. No, son realidades que son ajenas al pensamiento científico, pero eso no quiere decir que las tengas que adoptar. Las reconoces, están ahí, pero eso no quiere decir que por eso sean válidas. Ajá. Más que nada es, y tampoco es que dejen de lado al pensamiento científico. ¿Por qué? Porque están estudiando una carrera que es de las ciencias sociales. Aquí el aspecto clave para que no se confundan es el diálogo. Y cuando tú dialogas, no precisamente es para adoptar saberes del otro, no precisamente es para legitimarlos, es simplemente para reconocer su condición o su realidad y que tus deducciones desde la ciencia sean un poco más certeras. Pero no quiere decir que entonces yo me vuelco, ¿no? Me vuelco totalmente, no, porque entonces estarías invalidando el método científico y como dice Sousa Santos, no se trata de meritar uno u otro. Que nos tiene aquí también el objeto de la universidad. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Helen, por favor, un aplauso.